¿Qué tal, amigas y amigos de Canal 37 y médico historiador? Yo soy el doctor Everardo López Padilla y el día de hoy me encuentro con el maestro Alberto Barranco Chavarría, quien es embajador de México en la Santa Sede. Maestro, bienvenido, gracias. Gracias a usted, con mucho gusto. Pues el maestro Alberto tiene una gran carrera, enorme carrera como maestro de periodismo, es filósofo también, además de periodista, colaborador de innumerables cantidades de periódicos, revistas, conductor de programas, radio, cronista, autor de numerosos libros que también recomiendo ampliamente, y de un programa que yo en lo personal veía con mucho gusto, Leyenda Urbana. Y desde el año 2019, en agosto, fue nombrado por el presidente de la República como embajador de México ante la Santa Sede, esto es, representante de nuestro país en el Vaticano. Maestro, hay personas que fungen como este puente entre México y el Vaticano. Tenemos al nuncio apostólico y al embajador. ¿Cuál es la diferencia de la misión o labor de ambos? Mire, básicamente cada uno representa un país. El Vaticano es el país más pequeño del mundo, pero finalmente es un país, es un estado. México tiene relaciones tanto con el jefe de la Iglesia Católica como con el Estado Vaticano. Entonces, por eso hay un embajador y el Estado Vaticano, a su vez, está representado por la Nunciatura. Ellos, digamos, nosotros velamos por la comunidad religiosa en el Vaticano y en Italia. En realidad, el ámbito no es solamente el Vaticano, sino toda Italia, hablando de la comunidad religiosa mexicana. Y en el caso de la Anunciatura, bueno, pues velan por la comunidad religiosa también mexicana, que en alguna forma tiene vínculos directos con la Santa Sede. En ocasiones hacemos trabajos conjuntos, la Nunciatura y la Embajada trabajamos en una forma coordinada, de tal manera que, pues digamos que uno se complementa al otro. Esa es básicamente la tarea que realizamos. Por ejemplo, hay eventos que se realizan año con año en el Vaticano, en los museos, que se llaman Navidad Mexicana en el Vaticano. Esto se hace en diciembre. Entonces viene una entidad federativa que representa su tradición culinaria, representa sus atractivos turísticos y representa también, desde luego, sus artesanías. Las artesanías se venden en los museos vaticanos durante todo el año. Y bueno, para que este evento tenga buen puerto, se requiere la participación de la Nunciatura, quien a través de su valija diplomática envía algunas de las cosas que se están realizando y está al pendiente pues de que se esté coordinado el trabajo que finalmente termina con una gran celebración que empieza desde la avenida que lleva a la Basílica de San Pedro, que se llama la Vía de la Conciliación. Ahí se ponen una serie de anuncios de atractivos turísticos de Nuevo León, de tal manera que toda la gente que llega al Vaticano o a la Basílica de San Pedro concretamente en diciembre y parte de enero ven esos atractivos turísticos de la entidad federativa y al mismo tiempo pueden ver, pueden comprar los objetos artesanales que realizan. Entonces sí hay una relación muy estrecha entre la nunciatura y la embajada. Maestro, cuando se refiere a que atiende a toda la comunidad religiosa de Italia, del país, digamos, de estos dos países, Vaticano como tal e Italia, se refiere sacerdotes, religiosas o Exactamente. Mire, podría parecer exagerado, pero la verdad es que en Italia hay una gran cantidad de comunidades religiosas mexicanas. Muchos de los grandes impulsores de congregaciones, sobre todo mujeres, bueno, pues tienen presencia en todo el mundo. Y si tienen presencia en todo el mundo, pues evidentemente Italia es uno de los países preferidos para tener como parte pues de esta misión que realizan. Al mismo tiempo, muchas comunidades religiosas están aquí en Italia. Por ejemplo, podemos hablar de los misioneros del Espíritu Santo, podemos hablar de los teatinos. El superior general de los teatinos es mexicano, está aquí en Italia. El superior general también de la Orden de Nuestra Señora de la Merced
de la Orden Militar, así es el nombre completo, Orden Militar de Nuestra Señora de la Merced y Redención de Cautivos, también es un mexicano que está en Italia. Si juntamos a todos ellos con los que trabajan en la Santa Sede, con los que en alguna forma tienen alguna parroquia en alguna ciudad de Italia, estamos hablando de 1500 entre religiosas y sacerdotes. Y también me comentaba que colabora en estas reuniones del Papa con los obispos de México, ¿verdad? Sí, bueno, siempre cuando vienen los obispos tienen su posibilidad de reunirse con el embajador también atiende pues las cuestiones que estén en alguna parte, en alguna forma a su alcance y participamos en las reuniones donde están ellos, no directamente cuando tiene una reunión de carácter eclesiástico, pero sí en un momento dado cuando hay una reunión que tiene que ver con cuestiones de situaciones de carácter político, por ejemplo. Eh, Ser, bueno, ya de por sí ser embajador de una nación ante otra nación es algo muy importante y también me imagino que muy hermoso, pero ser el embajador de México en la Santa Sede ante el Papa, en este caso, como jefe de la Iglesia, perdón, como jefe del Estado Vaticano, tiene que tener alguna particularidad, ¿es así? Evidentemente, mire, para México la embajada de nuestro país ante la Santa Sede es muy importante. Es muy importante no porque tengamos intercambio, el Vaticano no exporta, no importa y tampoco invierte. En consecuencia, bueno, pues la tarea es de carácter, digamos, de tipo político fundamentalmente. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, tratamos de integrar nuestra voz a la voz, vamos a decir, una voz que tiene un gran alcance, que es la del Papa. Entonces tratamos de empatar posturas para que en un momento dado tengamos un equipo común y podamos defender causas. Por ejemplo, el desarme es uno de los asuntos que convergimos la Santa Sede y nosotros. Por ejemplo, la migración, buscar las formas para una migración ordenada es algo que le preocupa al Papa. Entonces, en ese tipo de cosas estamos trabajando coordinadamente, pero también, desde luego, hay otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la cultura. El Vaticano ciertamente es una embajada sui generis. En los 30 años que llevamos de relaciones, que se reanudaron en 1992, nunca ha habido un embajador de carrera ante la Santa Sede. ¿Por qué razón? Porque, como le digo, no hay inversiones, no hay exportaciones, no hay importaciones. En consecuencia, más que un técnico, se requiere alguien que tenga determinadas características. En primer lugar, que tenga un acervo cultural importante, porque gran parte del intercambio que tenemos con el Vaticano es en materia de cultura. Imagínese usted la riqueza que tienen los archivos del Vaticano. Hay lo que se llama lo que llamaban el archivo secreto, actualmente archivo pontificio, que tiene la historia de la iglesia completa. Y bueno, hay un capítulo evidentemente que tiene que ver con México. ¿Qué opinaba la Santa Sede en la Revolución Cristera? ¿Qué opinaba la Santa Sede durante el mandato de Venustiano Carranza cuando se crea la Constitución que separa abiertamente el Estado laico y es decir, que separa abiertamente la Iglesia y el Estado? En fin, hay una gran cantidad de información. Está el archivo de la Secretaría de Estado, está el archivo del Papa Pío XII. En fin, hay una gran cantidad de cuestiones y desde luego también hay que tratar de rescatar, por lo menos a través de, de facsímiles, los documentos que tiene el Vaticano. De hecho, de los 5 códices que tiene el Vaticano actualmente, 3 ya los tenemos, 4 ya los tenemos en México, nos faltaría uno nada más. Uno de ellos se recibió en forma directa, es decir, se regresó el códice, que es un códice que tiene que ver con la medicina, con la herbolaria prehispánica. Es un códice importantísimo de la Cruz Badiano. Y luego hay otros códices de la colección Borgia que los tenemos ya en facsímil. El más cercano, que se regresó a México en forma de facsímil, se exhibió con motivo de los 200 años de la consumación de la independencia de México. Entonces, le digo, para todo ese tipo de cosas se requiere
un conocimiento de la cultura, de la historia y demás. Y al mismo tiempo, también pues tener un conocimiento mínimo de la cuestión, no exactamente religiosa, siendo un país laico, pero sí en cuanto a lo que hay en el enramado, en el entramado, yo diría, del Vaticano. Es decir, qué diferencia entre un obispo, un cardenal, cómo son los ornamentos, cómo es la liturgia, los santos y demás. De hecho, esta embajada en alguna forma promueve las causas de los santos mexicanos, no tanto por la cuestión religiosa, que desde luego tiene mucho que ver, pero sí también por la cuestión de lo que ha sido nuestro país, por enseñar que nuestro país no solamente tiene héroes militares, también tiene héroes espirituales. Entonces, esto también lo promovemos. En fin, hay muchas cosas que hacer aquí en esta embajada y desde luego es un gran privilegio estar en un escenario donde, pues no muchas veces al año, pero por lo menos 4 o 5, tiene una oportunidad de platicar directamente con el Santo Padre. Maestro, cuando se reúne con el Papa, digo, ¿de qué suelen platicar? ¿Cómo es cómo son esas reuniones? Mire, el Papa le interesa mucho saber de América Latina y desde luego de México. Entonces le interesa saber cómo están las situaciones, cómo se está desenvolviendo el país en los términos de pobreza. Me preguntó en alguna ocasión cómo se estaba llevando la pandemia. Entonces yo le comentaba que para México y como para toda América Latina era muy complicada la situación porque mucha gente, si no sale a la calle, no vive, no sobrevive. Entonces, lamentablemente, el hecho de tenerla encerrada, bueno, eso mermaba totalmente su economía y hacía que en algunos casos tuvieran que arriesgar. Él estuvo al pendiente de todo ese tipo de cuestiones que se les ponían y desde luego los temas comunes, repito, el desarme, la migración, la trata de personas, la pederastia, que es un punto que le interesa también al Papa. De hecho, en los próximos meses va a ir una misión del Vaticano a México para escuchar denuncias, si es que las hubiera, de cuestiones de pederastia clerical. El trato con el Papa Francisco como persona, cómo se ha llevado? Es un hombre muy afable, es muy bromista en su trato, ya vamos a decir en corto, como decimos en México, es un trato muy cordial, repito, es muy bromista. Él, de cualquier cosa que uno le diga, busca sacar una broma, busca sacar una cosa, es muy fácil hablar con él y sobre todo es una gente muy franca. A mí me dijo cuando presenté mis cartas credenciales, dice, mire, a mí me pasaron unos papeles donde viene cosas de usted, pero yo no leo eso, yo quiero que usted me lo diga directamente. Así, con esa franqueza lo dice. Así es el Papa y es muy bromista. En una ocasión vino un sacerdote mexicano y me pidió que le regalara una bandera. Yo dije, pues no tengo ningún inconveniente, le di la bandera. Evidentemente yo sabía que esa bandera le iba a usar para hacerse ver cuando estuviera en la Plaza de San Pedro. Y efectivamente así fue. Y en ese momento, cuando él exhibía su bandera, el Papa se acerca, dice que lo acerquen a donde estaba el mexicano, y el mexicano le habla del tequila. Ujú. Posteriormente el Papa dijo que iba a usar el tequila para que se le quitara el mal de la rodilla. Y posteriormente, bueno, pues se le enviaron grandes cantidades de verdad de muchas partes, no solo de México, del mundo. Le enviaron botellas de tequila. Y él bromeaba, ¿no? Cuando yo lo encontré después, yo le mandé 3 botellitas de tequila. Y cuando que decía, para todo mal, tequila para todo mal y para todo bien, en fin, todo ese tipo le mandé todo una lista de todos las cosas que se dicen respecto al tequila. Y cuando lo encontré, después de unos 2 o 3 meses, le pregunté que cómo seguía, y me dijo que gracias al tequila mejor. O sea, es un hombre que tiene una gran memoria, se acuerda bien de todo. Había un cardenal que acaba de morir, lamentablemente, Javier Lozano Barragán, que tenía 20 y tantos años viviendo aquí. Él fue parte importante de la jerarquía eclesiástica, él fue
prefecto de un dicasterio de la salud. No necesariamente médico, pero sí de la cuestión, digamos, espiritual que tiene que ver la salud, de la ética en la salud. Y entonces, bueno, pues el Papa se acordaba perfecto de él. En alguna ocasión llegó una persona que venía de Zacatecas y le presentó un libro, le iba a regalar al Papa un libro que decía Zacatecas. Y entonces el Papa, cuando vio el libro, le dijo, Zacatecas, Lozano Barragán. Así, de esa agilidad mental tiene el Santo Padre. Hay una broma que se hace aquí en relación con la gente que dice que el Papa ya no debería de seguir por la cuestión de su rodilla. Y entonces alguien dijo, y se lo dijeron al Papa, alguien dijo que pues él no era futbolista. en consecuencia, en consecuencia, bueno, pues no tenía nada que ver la rodilla, la cabeza la tenía perfecta, pues la sigue teniendo, y ojalá que por muchos años la tenga así. Maestro, usted en alguna charla comentaba que cuando lo nombraron embajador de México en la Santa Sede, usted preferiría una ceremonia no tan glamurosa, por así decirlo, pues, llena de- como de rituales o así por el estilo. Pero finalmente, pues son parte de los protocolos estas actividades. ¿Cómo es esta presentación del embajador por primera vez ante el Papa? Mire, es una experiencia inolvidable. De entrada, uno tiene que ir de frac, con la diferencia que el frac, el chaleco no es blanco, sino es negro, porque dicen que como está ahí la tumba de San Pedro, no es conveniente llevar el blanco. Como sea, el caso es que ese día viene una comisión del Vaticano, vienen los personajes vestidos de frac también con condecoraciones, que se les conoce como gentilomo, hombres gentiles, pues. Estos hombres llegan, lo llevan a uno al Vaticano escoltado. Hay por lo menos dos motociclistas de Italia, de Roma, que escoltan, llega uno al Vaticano, y ahí la gran sorpresa es que lo recibe toda la Guardia Suiza. Le hacen vaya al embajador toda la Guardia Suiza, sube a la biblioteca apostólica donde está el Papa, y ahí, bueno, se hace un intercambio de regalos. En el caso mío, yo le regalé al Papa una medalla de la Virgen de Guadalupe, que inmediatamente la besó y la bendijo. Posteriormente le regalé una canasta de lo que llamamos alegrías en México, es decir, unos dulces de amaranto. Estos dulces de amaranto me los hicieron especialmente, tenían piñones, tenían nueces, no era nada más el amaranto, tenía algunas cosas más, y bueno, pues le di la canastita y le regalé un libro mío de la Ciudad de México. En fin, fue muy sencillo eso, pero después él recibe a la gente que va con el embajador. Posteriormente hay una charla privada, la primera que uno tiene con el Papa, que normalmente dura 20 minutos, pero conmigo se alargó un poco, fueron 35 minutos los que estuvimos hablando, porque después hubo cuando ya se relajó la plática, cuando ya se había hablado de lo que tenía que hablarse, le empecé a hablar de que yo había sido acólito, que había sido de la Acción Católica, que fui presidente del ACJM y tal, tal. Y bueno, pues de ahí se derivó una charla también hacia el periodismo. Yo fui director de una revista católica que se llamaba Señal. Todo eso fue parte de la charla. Y finalmente, cuando termina la charla, pasa uno con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Con él se habla también extenso en relación con pues, la política de México, qué espera el Vaticano de la relación, qué espera México de la relación, en fin, se hacen algunos proyectos, así por lo menos en trazo, para después empezarlos a realizar. Y finalmente, la última parte que también es espectacular es que la misma Guardia Suiza lo escolta a uno para que entre a la Basílica de San Pedro y después lo llevan a uno a tres capillas de la basílica para que si uno tiene intención puede orar brevemente y continuar en la ruta en que le van explicando, va el arcipreste de la basílica, directamente le va explicando esta capilla es tal y esta capilla, esta escultura tal, en fin, digamos que es el primer
el primer encuentro que tiene uno con la Basílica de San Pedro, que no termina uno de conocerla. Finalmente puede entrar 1000 veces y siempre hay algo que falta de explicar, que falta de conocer. Ese es el rito, que verdaderamente es impresionante, es increíble. Maestro, sin duda que las relaciones diplomáticas con la Santa Sede cambiaron con la llegada del primer embajador en noviembre del 92. ¿Qué cambios, o más bien, qué avances, perdón, considera que ha habido desde esa fecha, hace ya casi ya 30 años, al día de hoy? Bueno, realmente ha habido muchas cosas. Por ejemplo, las visitas, las últimas visitas, la última, penúltima y última visita del Papa San Juan, San Juan Pablo II. Eso, bueno, ya se dio otro carácter. Posteriormente vino la visita de Benedicto XVI y finalmente del Papa, con la diferencia que el Papa actual Francisco ya recibió trato de jefe de Estado. Es decir, antes era un viaje apostólico, este fue un viaje apostólico y al mismo tiempo viaje de Estado. Él entró al Palacio Nacional con todos los honores. Pero no solo eso, también se presentó en estos 30 años, se presentó una gran exposición en el Colegio de San Ildefonso de lo que son los tesoros del Vaticano. Una exposición memorable. Por primera vez salieron cosas bueno, se consideraba que era tabú sacarlas del Vaticano, finalmente lograron salir. Actualmente, dentro de esa misma línea, tenemos una exposición en el Museo Barroco de Puebla con los tesoros de la Basílica de San Juan de Letrán, que es una de las 4 basílicas mayores de Roma, que fue la primera en el mundo, la primera basílica en el mundo, la primera iglesia que se hizo después de Constantino. Entonces, bueno, pues esa ruta se ha mantenido. Está también la réplica de la Capilla Sixtina, que se ha presentado en diversos lugares de la República Mexicana, que es una réplica exacta, son 1,5 millones de fotografías que se empalman y se reconstruye totalmente todo esto se puede lograr justamente por la buena relación que existe con el Vaticano. No es fácil, bueno, que presten tesoros que tienen 300, 400, y hablo chiquito, podemos hablar de 2000 años. O sea, no es tan simple sacarlo, pero bueno, eso habla de la buena relación. También estos eventos que se hacen a mitad del año, en verano, se hace uno que se llama Manos, del Mundo en el Vaticano. Ahí se presenta también arte popular mexicano que se vende y se hace un evento de carácter cultural, de carácter turístico, de carácter gastronómico, y después se complementa con la Navidad mexicana en el Vaticano. Repito, todo eso es parte pues de la buena relación que tenemos con la Santa Sede y desde luego del hecho de que los papas han visto siempre con buenos ojos a México. No solamente el Papa Juan Pablo II, podemos hablar de mucho antes, del Papa Pablo VI, por ejemplo. Maestro, una curiosidad nada más es, ¿cómo es un día a día del señor embajador en el Vaticano? ¿Cómo es sus actividades cotidianas? Mire, independientemente de la tarea que yo realizo de carácter, vamos a decir, burocrático, revisar la- las, eh, lo- todos los gastos que se hacen en la embajada, estar al pendiente de los compromisos que se tienen. Hay muchos compromisos considerando que hay 95 embajadas de diversos países ante el Vaticano y que cada embajada celebra su día nacional. Bueno, pues hay muchos compromisos de ese tipo que finalmente son para estrechar las relaciones entre los diversos países, no solamente latinoamericanos, también europeos, asiáticos, incluso de Oceanía. Entonces, al mismo tiempo, se realizan una serie de actividades, de recepción, de juntas, de acudir a los diversos dicasterios de la Santa Sede para tratar de realizar alguna actividad conjunta, ya sea un coloquio sobre un tema concreto, o podemos hacer actividades culturales donde invitamos a la comunidad mexicana religiosa o invitamos también a la comunidad religiosa en México o a la comunidad mexicana en general.
Hemos hecho muchos eventos de Zoom, pero también hacemos eventos presenciales y editamos libros. Por ejemplo, editamos un libro sobre cocina mexicana, que se llama Cocina Celestial. Este libro recoge las recetas más importantes de la cocina mexicana que se dieron en conventos. Es decir, los chiles en nogada, el manchamanteles, todo eso se creó en conventos. Entonces le pedimos a las religiosas de Italia, que viven en Italia, pues mexicanas, que cómo le hacen esos platillos con ingredientes italianos. Entonces, la receta que nos dieron se plasma en ese libro. Tenemos también libros donde recoge toda la historia de las relaciones, bueno, desde el momento en que cae la Ciudad de México, Tenochtitlan, y se abre la situación del inicio del cristianismo o del catolicismo en México, bueno, desde ahí, cómo ha sido la relación con la jerarquía eclesiástica hasta nuestros días. Con la cuestión de los 30 años hicimos un libro también donde ponemos quiénes han sido nuncios, quiénes han sido embajadores, pero también cómo se ha dado esa relación. Y una cosa muy importante es que ponemos justamente una semblanza de las mujeres y hombres que han creado órdenes religiosas mexicanas y que ahora están en todo el mundo. Nos ponemos ahí los países en donde están, que realmente es una labor muy importante la que se realiza. De hecho, también colaboramos con Radio Vaticano. Hicimos series, por ejemplo, con motivo de los 200 años hicimos una serie en Radio Vaticano presentando todo lo que es el, eh, los, los religiosos, los frailes que defendieron a los indígenas. Presentamos una semblanza de cada uno, desde Bartolomé de las Casas, de Tatabasco, en fin, del padre Sagún, todos ellos en un escenario en donde se peleaba mucho que hubo abusos. Bueno, pues había abusos, pero al mismo tiempo había quien defendiera a los indígenas de esos abusos. Tratamos de dar ese cariz. Y después hicimos otra serie en el Vaticano justamente con las órdenes religiosas que se han creado en México, la semblanza, la vida de las fundadoras o los fundadores, y posteriormente decirles en qué países se han extendido. Y bueno, también lo que hacemos nosotros es visitar a las comunidades religiosas. Incluso hay ocasiones en que hemos ido a conventos que son de clausura. Las religiosas nos reciben a través de una celosía, pero bueno, el hecho de que vaya el embajador, que tengan respuesta de México, que sepan que México está al pendiente de ella, no creo que les alegra el corazón a ellas, ¿no? Y lo mismo a los religiosos que están en puntos alejados, los hemos ido a visitar no necesariamente cotidianamente, pero sí 2, 3 veces al año. O sea que una gran ventaja de esta Embajada de México en la Santa Sede, pues, es que también por la cantidad de mexicanos que hay en aquel país, es también un contacto de pronto más, muy estrecho, ¿no? Muy cercano con cada uno, ¿verdad? Sí, Que le sí, permite así es. armarse. Así es. Existe el Colegio Apostólico Mexicano. El Colegio Apostólico Mexicano tiene por lo menos 118, 120 sacerdotes cada año. Estos sacerdotes, mexicanos todos, vienen a hacer maestrías o doctorados, ya sea en teología, ya sea en derecho canónico, ya sea en Biblia, en fin. Pero hay uno muy interesante que es en psicología. ¿Por qué psicología? Porque dicen, si un sacerdote que va a confesar no solamente dé un consejo espiritual, sino que tenga la profundidad que podía dar el conocimiento del psique de las personas. Entonces, me parece eso muy interesante. Entonces, siempre tenemos más de 100 sacerdotes juntos en un lugar aquí en Roma. Maestro, si usted tuviera que hacer una cápsula de leyenda urbana en Roma, en el Vaticano, perdón, ¿sobre qué la haría? Bueno, el Vaticano tiene muchas cosas, ¿no? Repito, la Basílica de San Pedro, no sé, una cápsula, un programa no alcanzaría. Tenemos que hacer uno por secciones, uno casi por cada capilla. Existen también las grutas del Vaticano.
que sería muy difícil hacer un programa por la oscuridad. No es fácil meter cámaras y ahí todo eso, pero bueno, después los jardines del Vaticano también es un lugar muy interesante. Pero bueno, yo creo que Roma tiene miles de lugares donde puede uno hacer una calle, un edificio, un palacio, en fin, todo tiene su historia. Pues es una maravilla, maestro. Le quiero agradecer por su tiempo de acompañarnos en esta charla para conocer más las actividades de un embajador y más de un embajador en la Santa Sede. De verdad, le agradezco su tiempo de poder charlar con nosotros. No hay por qué, estoy a sus órdenes, cuantas veces lo requiera, con mucho gusto. Muchísimas gracias, maestro. Y pues ya saben, quienes estén por el Vaticano o en Roma, tienen una casa allí en este país con el maestro Alberto Barranco Chavarría, embajador de nuestro país en la Santa Sede. Muchas gracias. Hasta pronto, amigos, amigas. Gracias.